todo indica que ese va a ser un mes bastante interesante porque va a estar dedicado, yo diría que ese mes probablemente completo, al tema de la reforma constitucional, que es el tema que está ahora mismo en la palestra. Ayer se dieron pasos importantes, ya la comisión bicameral se reunió por primera vez. De ese y de otros temas vamos a estar hablando en el programa. Hay que recordar que aunque es mañana, pero los medios, los periódicos lo están destacando hoy. Mañana se cumplen 45 años del paso del poderoso huracán David. Se está recordando en los medios todo ese daño físico en estructura, en pérdida de vida que provocó ese fenómeno. Hace mañana habrán pasado 45 años del paso de este fenómeno. En el caso del periódico El Caribe, tenemos una nota recordando el paso de ese fenómeno con su consecuencia, su impacto, y en el editorial también se está mencionando el tema. Se titula, el editorial de hoy, de San Zenón a David y Georges. Están mencionando también el tema el paso de esos fenómenos, pero sobre todo el del huracán David, que es el que cumple 45 años. Yo recuerdo vagamente, sí, recuerdo vagamente, no mire así, Federico, tengo mi recuerdo de, claro, el que recuerdo muy bien es Georges, porque me tocó cubrir, pero sí recuerdo alguna cosa del huracán David. Estaba bien pequeño, pero sí recuerdo. Hay que, bueno, tengo que felicitar a Yanessi Espinal, que no está hoy. Por cierto, no es una huelga de las féminas, eso fue una casualidad. Una casualidad. Cada cual tiene sus razones por las que no está hoy, pero la saludamos a ambas, tanto a Catherine y a Yanessi, que son las que nos acompañan los viernes, como a Yulisa. Y a Yanessi hay que felicitarla porque cumplió años el día de ayer. Ella cumplió años junto con el profesor Jean Suriel. O sea que hay que felicitarla. El juez, nuestro amigo, digo, uno le sigue diciendo juez, le sigue diciendo magistrado, Ramón Aristides Madera. También hay que felicitarlo, que está hoy de cumpleaños, Federico. Bueno, gracias, Héctor. Buenos días, amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a Despierta con CDN. Antes que nada, pedirle excusa porque hoy no podemos, pues, en el set tener la tradicional belleza, elegancia, inteligencia y glamour de nuestras amigas Catherine, Yulisa y Yanessi, sino que ustedes se van a tener que conformar con nosotros dos, que es terrible realmente, pero si les sirve de consuelo, hoy venimos como frente de orquesta, venimos, mira, vestidos de azul glorioso ambos. Eso es premonitorio ahí, azul glorioso. Parecemos un frente de orquesta de los 80. Eso ocurre con bastante frecuencia. Pero bueno, hoy es 30 de agosto, día de Nuestra Señora del Cobro, y día también internacional de las desapariciones forzosas. Es un día que quizás aquí no se celebra mucho y debería celebrarse, porque Henry Segarra, Guido Gil, por solo citar dos, son desapariciones forzosas que hizo el Estado de opositores en el llamado régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer. Al día de hoy esas familias no tienen una tumba a la cual visitar, o ni hablar de Narcisazo. En 1994, hace exactamente 30 años y algunos meses, otro desaparecido forzadamente por el Estado, que no es más que un eufemismo jurídico bajo el cual se etiqueta la eliminación física de un opositor. Esos son casos muy aislados que pasaron aquí, pero en otros países, por ejemplo del Cono Sur, fueron políticas de Estado. En Argentina fueron políticas de Estado masivas, y en Chile también, y en Uruguay en menor medida. Y son lacras de un pasado superado, pero atisbos hay en algunos países de la región. Hay desaparecidos en El Salvador, y ni hablar de Venezuela con su helicoide y su policía de seguridad bolivariana, y los casos de esos periodistas desaparecidos que al día de hoy no se sabe dónde están. Así que no es solamente una efeméride para recordar y simplemente pasarla de largo, es un recordatorio permanente de que esas situaciones pasaron, de que hay impunidad allá y aquí en torno a esas desapariciones y de que están pasando. Y si no ponemos ojos, alertas, pues seguirán pasando. En otro orden,
las reformas constitucionales. En el día de ayer ya se dieron aprestos institucionales, orgánicos y procesales a lo interno del Congreso con la conformación de la comisión bicameral. Me parece que tiene 9 senadores y 15 diputados. Se estableció el cronograma de reuniones, el horario de las reuniones. El senador Pedro Catrén la preside, de la provincia de Samaná, e indicó que se estarían recibiendo opiniones de juristas y de partes interesadas, palabras más, palabras menos, para edificarse en mayor medida y que se pueda llegar a una posición mucho más consensuada al momento de disparar, por decirlo de alguna forma, el proceso ya de conformación de la Asamblea Revisora. En otro orden también, del plano de vista político, La Vega sigue estaquear todavía, con el tema de la renuncia del alcalde, la renuncia de vicealcaldesa, la terna propuesta, y a saber entonces finalmente qué hará. Estas son algunas de las noticias que tenemos en el día de hoy para comentarlas con ustedes, pero también estaremos viendo en mayor despliegue la portada del periódico El Caribe con nuestra compañera Erika Bardot. Buenos días, muchachos. Muchísimas gracias. Muchachos, claro. Okay. Los dos, muchachos. Bien. Elegantes. Les dijeron... Iniciamos este vistazo por el periódico del Caribe en el Banco Central, que reduce un 0.25% a la tasa monetaria. La autoridad financiera redujo la TPM de 7% a 6.75% anual. En una nota internacional, la Guardia Costera estadounidense interceptó en 2 embarcaciones en aguas cercanas a la isla de La Mona, en Puerto Rico, a 109 inmigrantes, entre ellos 71 haitianos y 40 dominicanos. Y este viernes tenemos la posición de varios expertos, quienes consideraron que la realidad económica demanda recaudar más, pero con el cuidado de no afectar el empleo, la inversión y la producción. Cerramos la portada y vamos a Santiago, donde la falta de vigilancia en los alrededores de la Plaza Valerio ha permitido que se expanda la prostitución como chivo sin ley a la vista de las autoridades municipales. Como siempre, en la contraportada hablamos de deportes, esta vez de Stephen Curry, que logró una extensión de contrato por $62.6 millones, lo que mantiene al jugador con los Warriors hasta la campaña 2026-2027. Y ahora pasamos a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta, sobre las mujeres candidatas que recibieron más de 2.000 mensajes violentos por redes sociales, según informó la Junta Central Electoral. También, ante el caos que representa el tránsito vehicular en el país, la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera presentó una propuesta de movilidad inteligente para mejorar el tráfico. Y cerramos las notas de CDN Digital con Donald Trump, que prometió tratamientos de inseminación artificial sin costo si gana las elecciones. Así que le invitamos, como siempre, que visite nuestro portal www.cdn.com.do y por supuesto que adquiera El Caribe para que esté enterado en todo momento. Vamos a ver cómo está el tiempo este fin de semana que finaliza agosto y entra septiembre. Vamos a ver el reporte con el profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tenemos nuestra mirada puesta en el Atlántico Central porque hay un sistema atmosférico, la onda tropical número 34, que en las últimas 48 horas ha mostrado una estructura nubosa importante en el Atlántico Central mientras sigue desplazándose hacia las Antillas Menores, donde podría llegar el lunes. Así que este sistema tiene la posibilidad de convertirse durante este fin de semana en una depresión tropical y al inicio de la próxima semana ya moverse en aguas del Mar Caribe. Así que hay que estar muy atentos para identificar si este fenómeno estaría moviéndose el miércoles de la próxima semana al sur del territorio dominicano, como una depresión, como una tormenta o como un huracán. Así que vamos a estar muy atentos a este sistema atmosférico. Mientras tanto, anoche empezaron a llegar algunas partículas de polvo del Sahara
al territorio nacional. Hoy tendremos esa nube sahariana incidiendo en nuestro país y se quedará por lo menos hasta mañana. Así que tendremos esa mezcla de un firmamento brumoso, alergias respiratorias y un incremento de la sensación térmica en gran parte del territorio dominicano. Durante este fin de semana, polvo sahariano, pero el domingo podría incrementar el potencial de algunas precipitaciones por los efectos de una nueva vaguada. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Ese es el reporte del tiempo para el fin de semana. Gracias, profesor Jim Suriel. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra sección favorita. Bueno, eso dice Yanesi y Catherine, que son las que usufructúan de manera así, como que para ellas solamente. Yo me quedo mirando en la distancia, pero hoy me toca a mí, como dice el reggaetón aquel. Nos manda un saludo desde Pedro Celestino Rodríguez. Rodríguez, saludo, buenos días, bendiciones desde Mao, la ciudad de los bellos atardeceres, de las acacias, de los samanes y también, cómo no, de gente que trabaja y que día a día se levanta con el sol a trabajar. Nos dice Francisco Marte que la Secretaría de Educación tiene que hacer un acuerdo con la de Agricultura para que siembren matas de mango como aula, para que den clases bajo ellas por la mala planificación. Si supieras que yo también he pensado eso y la idea no es descabellada, porque me parece que era Aristóteles el que enseñaba debajo de una mata de mango, creo recordar. Leo Dan Núñez también nos manda saludos. Genaro Álvarez Camacho, desde Elizabeth Niemeyer, paz con ustedes por mantenernos informados, bendiciones. Desde San Francisco de Jacagua, Raven Cosme, buenos días, caballeros, nos dijo caballero, mira, gracias por eso, nos toca. Y desde la Villa Olímpica de Santiago, Cristian Segura manda 1000 bendiciones, no una, sino 1000, y un buenos días también, como nos manda de la Ciudad Corazón, Norberto Sosa. Saludos, equipo de CDN de Santiago, Ciudad Corazón, la sintonía obligada. Así es, la sintonía obligada, mucha gente conectándose ahora. Jacqueline Pérez desde Atomayor, un saludo también allá. Nuestra fiel oyente que nos sintoniza siempre, Guadalupe Graciano, desde Los Negros de Azua. Feliz fin de semana y bendiciones, nos dice. Bendiciones para ti también, Guadalupe, allá en Los Negros de Azua, cómo no. Aquí está Jocelyn Martínez. Hoy no es Día de los Inocentes, Jocelyn, porque ella está diciendo buenos días para esos hermosos caballeros. No, bájale algo. Jocelyn, gracias por tus buenas intenciones, pero tampoco así. Y de Santiago Rodríguez, Radamés Gómez, buenos días, nos dice. Desde La Terrena, Jeffrey Rodríguez, buenos días y bendiciones para CDN. Caramba, señores, desde Brooklyn, Víctor García. Desde el Licey, bueno, Andy Heredia, buenos días, hermanos, buena combinación, los dos, Azul Licey. ¿De qué equipo tú eres? Yo soy del Escogido, El azul me gusta para vestir, no tengo problema. Yo te estoy hablando de pelota, ¿de qué equipo tú eres? Del Escogido. Ah, ok, bueno, me entero ahora que es un equipo. Dalvis Rodríguez, buenos días de la provincia de Dajabón. Buenos días, Dalvis, también muchas personas sintonizándose con nosotros en el día de hoy. Así que bueno, pues gracias a todos los que nos siguen desde Facebook, desde Facebook Live, siempre por mantener la sintonía y desde luego cualquier información, cualquier noticia que quieran hacernos saber o poner a conocimiento de la ciudadanía, desde luego que pueden comunicarse a través del Facebook Live con nosotros. Finalmente de Sabana de la Mar, Alberto Arias Rosario, muy buenos días desde Sabana de la Mar, una ciudad hermosísima, con una vista hermosísima que deberíamos tener nosotros y no esta que tenemos al frente o al lado en el día de hoy. Muchísimas gracias y estaremos sintonizando nuestro Facebook Live el próximo lunes, Dios mediante. Pasemos a pausa. Bueno, like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone, hoy estamos escuchando la interpretación de ese clásico de todos los tiempos, hecho por Mick Jagger, del grupo de los Rolling Stones, que es la que pusimos hoy viernes, aunque deberíamos saber por un tema de energía, porque si ponemos la original, que es la que estamos celebrando, la canción cantada por Bob Dylan, lanzada en su álbum Highway 61 Revisited, un día como hoy, hace 59 años. Esta canción
ha sido la más elogiada de toda la historia. Es una canción bandera en el rock and roll. Es la canción bandera del grupo Rolling Stones, aunque no tienen coincidencias. Y hasta el año 2021 fue la número 1 de las 500 canciones más influyentes de toda la historia. Es decir, que estamos hablando de una canción que va para 6 décadas. Y hoy viernes la conmemoramos. Hoy viernes la conmemoramos y la celebramos y la recordamos. Hace referencia a la carretera 61 que va desde Minnesota, allá en el norte de los Estados Unidos, bajando hacia el delta del Mississippi, directamente hasta el corazón del blues, de los ritmos que impactaron en Bob Dylan. Un día como hoy quisimos ponerla y compartirla. Y capaz que ustedes creen que yo me sé todo esto, yo solamente me sé la canción y todo lo que dice Wikipedia, que era lo que estaba leyendo para poder compartir con ustedes. Pero hoy es viernes y creo que merecía la pena comenzar así el fin de semana. Bueno, y si eso no es un clásico, ¿verdad? No existe. ¿Qué lo es? No existe un clásico. Vamos a la noticia, al tema que estuvo dominando la semana y que va a estar dominando durante todo el mes de septiembre, que inicia este fin de semana. Como decíamos más temprano, la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley que declara la necesidad de reforma a la Constitución trazó ayer la ruta de trabajo para consensuar la iniciativa y acordó invitar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que explique los alcances de la modificación que está proponiendo el gobierno. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, durante la primera reunión de los comisionados comenzaron a surgir algunas propuestas de modificación al proyecto original. Con la delicada tarea de analizar el contenido del proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo, la Comisión de Senadores y Diputados se reunió este jueves por primera vez. Hay una vocación de trabajo en esta comisión importante. La ruta de trabajo trazada incluye reuniones 3 veces a la semana, consultas con expertos constitucionalistas y un encuentro con Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Que a pesar de que nosotros tenemos la mayoría más grande que se ha obtenido en toda la historia política de la República Dominicana, vamos a respetar los derechos de la minoría. Otra cosa es el procedimiento democrático, es que las decisiones se toman por mayoría. En esta reunión afloraron algunas propuestas como la de incluir el presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura y agregar un senador que represente a los dominicanos en el exterior. No obstante, la reducción de la matrícula de la Cámara Baja sigue siendo el mayor foco de crisis. Eso no va a ser posible. Yo pienso que eso es un tema que va a traer situaciones a las modificaciones. Tenemos que ponernos de acuerdo en los criterios. ¿Cuáles van a ser los criterios para nosotros reformular la composición de la Cámara? A este encuentro asistieron representantes de la oposición política, quienes aseguraron que su rol será el de estar vigilantes. Porque lo que no se sabe es si este es el verdadero propósito. Esa es la preocupación que tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana. Si este es el verdadero propósito, cuando viene a ver... Por eso hemos dicho que cualquier cosa que suceda en la Asamblea va a ser responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Es altamente probable que terminemos presentando un informe disidente. La propuesta original de la reforma constitucional está centrada en 4 ejes fundamentales: los candados para el periodo presidencial, Ministerio Público Independiente, unificación de las elecciones y disminución de la cantidad de diputados. Como parte del estudio de la controvertida pieza, la Comisión Bicameral no descartó la realización de vistas públicas para escuchar la opinión de los distintos sectores sobre la modificación constitucional. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, evidentemente que va a haber debate, va a haber discusión, se está produciendo un debate ya a nivel de los legisladores y qué bueno que así sea. No solamente la oposición que tiene su cuestionamiento, sino que dentro del PRM hay diferencias, hay posturas distintas que digamos que chocan de algún modo con la propuesta original. Lo único malo es que solamente veo diferencia en torno a un punto. O sea, lo deseable es que se estuviera debatiendo todo y que hubiera observaciones sobre los 4 puntos esenciales de la reforma
Solamente hay uno que está generando hasta ahora discusión entre los legisladores, que es el que reduce la matrícula de los diputados. Ojalá se incluyera y también hubiera una revisión, una discusión seria sobre el tema de la unificación de las elecciones. Yo personalmente pienso que debería considerarse la separación. Yo tengo mis razones e insisto en que hay una sola razón, hay un solo argumento para unificar las elecciones, que es el ahorro de fondos, el ahorro de recursos, de dinero. Es la única razón. Sin embargo, cuando uno mira el tema, la posibilidad de separación, se da cuenta que hay otros elementos que se pueden plantear a favor de esa fórmula. Con la separación se elimina o se reduce el arrastre, que sí estaría presente en unas elecciones unificadas, y además con unas elecciones separadas se promueve el liderazgo local. La gente se concentraría, como lo hacía en las elecciones del 98, del 2002, la gente se concentraría en elegir a sus diputados, sus senadores, sus regidores, sus alcaldes. En ese momento ni siquiera estaba extendido el voto preferencial, había un nivel considerable de arrastre, pero ahora que tenemos voto preferencial, lo ideal sería que se realizaran las elecciones separadas para que en un momento haya dos momentos políticos, dos momentos electorales, la de la presidencia de la República y la elección de los líderes locales, de los legisladores, regidores y alcaldes, con la ventaja de que sería voto directo, con el voto preferencial. Y otro punto es que las elecciones serían más complejas si se dan las elecciones unificadas, más complejas para el elector, pero sobre todo más complejas para la Junta Central Electoral, y sobre todo en la parte del conteo, del escrutinio, sería mucho más complicado. Hay que resaltar la presencia activa de Fuerza del Pueblo, de la oposición, pero principalmente de la Fuerza del Pueblo, porque había una versión que los hechos lo están desmintiendo, de que se iba a retirar, que la Fuerza del Pueblo iba a retirar sus miembros. Me parece que tienen 2 senadores y quizá 3 diputados en la comisión bicameral. Había una versión de que se iban a retirar. Sin embargo, cuando usted oye la posición que asume Omar Fernández, que dice que su partido se sigue oponiendo a la reforma porque entiende que carece de sentido, también dice, es altamente probable que terminen presentando un informe disidente. Para usted presentar un informe disidente tiene que estar en la comisión. O sea que la intención, por lo menos de Omar Fernández, es mantenerse en la comisión y discutir los 4 puntos de la reforma constitucional. Yo creo que eso es una decisión saludable, Federico. Bueno, tendremos reforma no para rato, sino para un pequeño rato. 15 días establece la Constitución, el periodo para poder, digamos, instalar la Asamblea. Estaba verificando cómo fue el proceso del año 2015, viendo los votos, viendo los argumentos también, porque al final de cuentas no hay nada más político en una sociedad que la constitución de la sociedad en términos de Estado organizado. La Constitución es el hecho político por excelencia, la quintesencia del acuerdo político es una Constitución. Y al margen de eso, las discusiones que fundamentan la construcción de esa Constitución tienen una naturaleza jurídica, porque es una carpintería jurídica que hay que hacer, que es lo que estamos viendo frontal y visual y exteriormente, pero detrás de eso está lo esencial, que es la política, los acuerdos, cómo se van a poner de acuerdo los representantes para poder, digamos, proponer, votar y promulgar, aunque en este caso la Constitución no se promulga, lo que sería la nueva Constitución para el año 2024, al final de cuentas. De un lado, el PRM está haciendo esto porque tiene que hacerlo. El PRM tiene mayoría mecánica para poner la Constitución que quiera. Eso es una realidad, estamos hablando de realpolitik. Y su mayor desafío, creen en corto plazo, es convencer a los internos,
sobre todo, como tú señalabas, con el tema de los diputados. Y el hecho de que de los 4 temas que se están ventilando, los diputados del PRM estén hablando y preocupándose solamente de la reducción de los diputados, nos da cuenta o nos indica la concepción del poder y de las posiciones congresuales que tienen los políticos en la República Dominicana. Aquí no se está haciendo discusión de fondo de la pertinencia o no de unificar las elecciones, si fortalece o no los liderazgos locales. No estamos hablando del candado o no, no estamos hablando de si tenemos que fortalecer el Ministerio Público Independiente, si ponemos en el Consejo Nacional de la Magistratura al presidente del Tribunal Constitucional. No, no, no. Aquí es que si tú me reduces 50 diputados, entonces el año que viene, en vez de haber 4 posiciones en una provincia, va a haber 2, y por lo tanto va a haber más tensión al interno de los partidos que compitan, y por lo tanto, entre los partidos que compitan va a haber una lucha más encarnizada. No nos engañemos, la preocupación principal de los legisladores que van a votar esa constitución es que les reduzcan la capacidad, la disposición de puestos para ellos poder ubicarlo. Así que hay que hacer y es legítimo que así sea, no es una crítica, qué bueno que así sea, porque ellos representan también un sentir de sus respectivos territorios. Habrá que ver, Héctor, si se plantea quizá escenarios de transición, como en su momento se plantearon cuando se incorporaron la figura de elecciones separadas o se desinstalaron esa figura. Quizá decir, bueno, esto será a partir del 2028 o será a partir del 2032. O sea, hay que pensar, hay que ser creativo y no podemos estar tan cerrados. Si me preguntan, yo pienso que al final se va a hacer lo que la mayoría del PRM determine, sí y solo sí con relación a eso, porque lo que el presidente quiere son los 2 primeros puntos de su agenda, y están claros, y están ahí puestos del inicio de los tiempos. La oposición hablar de que está, sinceramente yo no entiendo cuáles son los argumentos que puede tener el PLD, de decir que eso no es lo que se va a aprobar, mi señora, en 15 días se va a saber. Entonces no se monten en ese discurso, porque cuando no se les dé, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo van a quedar? Aunque es una apuesta arriesgada, igual se les da también. Lo que sí es cuesta arriba, y ahí que comienzo a la parte inicial de mi comentario, es escuchar desde algunos litorales de la oposición voces diciendo que no es necesaria esta reforma, diciendo que es un plan del presidente, diciendo que solamente beneficia al presidente, cuando yo no escuché esa voz en el 2015. Cuando expresamente se modificó una constitución para solamente permitir que el presidente de turno pudiera ir a la reelección vulnerando lo que disponía la constitución del 2010. Yo creo como que necesitamos un poquito de coherencia. A veces los políticos dominicanos, que son muy buenos, mucho mejores que todos en la región, para construir consensos, para construir acuerdos y sobre todo y más que todo, para en el momento crítico del punto de inflexión, ver dónde está la línea de fuego, pararse y devolverse, como pasó en el 94, cuando el fraude, como pasó con la suspensión de las elecciones del 2020. Tenemos una clase política que con mucha madurez es capaz de ver dónde está el riesgo, construir acuerdos y devolverse, pero no tiene ese mismo nivel de sofisticación ni experticia ahora, a la hora de sintonizar con lo que la ciudadanía quiere, y la ciudadanía ya está cansada de este tipo de dime y de direte. Entonces pónganse de acuerdo, señores de la oposición, porque la ciudadanía quiere coherencia. La sociedad del siglo XXI, el 2024, quiere coherencia. ¿Por qué? Porque si ustedes no son coherentes, entonces con este aparatico usted se mete en YouTube y busca los videos del 2015, de la misma persona que está en contra de eso, defendiendo lo mismo, pero al revés. Y al final hay un descrédito de quienes utilizan, de quienes asumen esas posiciones. Y no queremos ese descrédito ni para la oposición ni para el gobierno, porque en la medida que nuestros políticos se descrean, entonces la solvencia de la democracia se erosiona. Quiero destacar también, nuevamente, hacer énfasis en el rol de la oposición en este debate. Creo que se están dando cuenta sobre la marcha de que es importante que opinen, que adviertan, que propongan, que cuestionen. Es importante que lo hagan. Mira el caso de la Fuerza del Pueblo, Federico, que desde el principio ha estado, primero era un no automático, porque... No, ya está subiendo el nivel. Sí, al principio ya decían que, digamos que le luce, porque un partido que nació luchando contra una reforma constitucional, como que el tema le pegaba, el asunto de oponerse, sí. Pero miren lo que ellos han estado haciendo. Es el único partido que ha realizado 2 paneles ya
2 paneles de juristas para estudiar, para discutir este tema de la reforma constitucional. En el primero participó Manuel Fermín y Eduardo Jorge Prats, organizado por la Fuerza del Pueblo. Ese fue organizado por la Fuerza del Pueblo y fue en el local. Tengo que aclarar porque aunque este evidentemente que está promovido por ese partido es de Funglode, entonces tengo que hacer la separación del lugar. O sea, el primero sí fue en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, fue en Funglode. Cuando usted ve a los participantes, obviamente se da cuenta de que sí, que hay una participación institucional de ese partido. Pero es interesante porque se estaban oponiendo tajantemente al principio, no es que lo están favoreciendo, pero se está discutiendo el tema y son aportes que están haciendo los juristas. En ese panel que se realizó el miércoles pasado, que fue el último, sí, fue el miércoles pasado, en la sede de Funglode, un planteamiento recurrente de varios de los participantes es que se debe realizar un referéndum aprobatorio en la cual la ciudadanía puede emitir su voto de manera directa, o sea, para refrendar esta reforma. Yo pienso que no es una obligación, pero también entiendo que si se da ese escenario, también va a ser aprobado por esa vía, porque hay una aprobación tácita, una aprobación anticipada que le dio el electorado a la propuesta de reforma constitucional del presidente, con su holgada victoria a nivel presidencial y a nivel de Congreso. Y el presidente había estado planteando esa reforma. Y además, los 4 puntos, uno no tiene que ver encuesta para eso, uno se puede aventurar a decirlo. Los 4 puntos son populares, gozan de la aceptación de la mayoría de la población. Uno no tiene que ver encuestas para eso, porque eso se nota, eso es muy evidente. Bueno, en realidad, y ya quizá para antes de pasar al próximo tema, quisiera señalar que el PRM, aunque tenga esa mayoría mecánica y absoluta, no debe pasar de vista la obligación y el desafío que tiene de que la ciudadanía se sienta involucrada y tenga conocimiento para que no se perciba lo que podría hacerse ver luego más adelante, que esta es la reforma de Luis Abinader. Entonces, el 2010, la Constitución de Leonel Fernández fue un ejemplo paradigmático de participación ciudadana, de debates, de vistas públicas, de consenso. Es una buena práctica que es necesaria para que la ciudadanía pueda opinar. Aquí nadie se puede quedar sin opinar. Y qué bueno que esta comisión se instaló ayer. Y qué buenas son las palabras del senador Catrén al decir que están abiertos a que todo el mundo pues, pueda participar y de publicar los horarios. Ojalá le den más difusión a esto para que todo el mundo pues, pueda estar al tanto. En otro orden... Yo quiero, antes de dejar el tema, también hay que destacar que realmente en el proceso se ha visto apertura de los promotores de la reforma. ¿Quiénes son los promotores de la reforma? El presidente de la República, que lo depositó, y los legisladores del PRM. Y eso quedó demostrado, quedó evidenciado desde la presentación del proyecto. Porque recuérdense... En WhatsApp. Que no, y además el proyecto fue modificado, no es la palabra, pero se cambiaron porque sería una modificación editado, a una modificación. Editado. 2 puntos que habían sido considerados en la propuesta inicial, ya cuando llegó la propuesta habían sido cambiados y fue precisamente por reclamo de sectores específicos. Entonces desde el principio se notó la apertura y se notó la disposición a recibir propuestas, a recibir críticas y hacer cambios en esa dirección. Lo digo porque lo que queda, o sea, hay mucha gente que le queda esa frase que dijo el presidente, que no la concluyó, yo no la entendí, lo de so pena. Esa frase que dijo era para que no se entendiera. Aquella vez. Yo no la entendí porque es que... Porque tú no eres legislador. No, además yo entiendo que el so pena no se dice solo, sino que se acompaña de algo. No, es que faltó No, hay un tema que, para mí hasta de construcción de la frase. Sí, no, es que el problema es que tú lo estás mirando, pero si lo hubieras leído... entonces hubiera visto so pena, punto suspensivo. Entonces usted hubiera entendido qué es lo que significa. No, si se escribe debería ser como... Pero en realidad los destinatarios del so pena no éramos nosotros, eran los legisladores del PRM. Ellos entendieron lo que significa el so pena, aún sin puntos suspensivos. En otro orden, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI,
pidió la inclusión de algunos aspectos cruciales dentro del proyecto de ley de alquileres, de modo que, con la colaboración entre todos los actores del sector, se promueva una mejoría de las políticas públicas y el marco regulatorio que rige este mercado de los alquileres en el país. El planteamiento lo hizo Neris Meléndez, presidente de ACOPROVI. Veamos. Proponemos en ACOPROVI incluir las causas de terminación por voluntad de las partes, por incumplimiento de las condiciones del contrato y también por renuncia a los beneficios de una parte. La segunda observación consiste en eliminar citar de forma adicional y previa a la justicia, a la juez de paz, a un fiscalizador para un proceso de conciliación, en vez de realizar dicho proceso de conciliación en el mismo juzgado de paz durante la primera audiencia, como es en materia laboral, en materia penal o privada. Este anteproyecto plantea 30 días hábiles para decidir sobre esta conciliación. Sin embargo, no establece consecuencias para el incumplimiento de este tiempo. Bueno, pues ahí están algunas de las preocupaciones que tiene el gremio, y usted dirá, bueno, pero ¿qué tienen que ver los constructores y promotores de la vivienda con lo que son los alquileres de las mismas? Y la realidad es que no hay que estudiar mucho, sino simplemente salir a dar una vuelta en Santo Domingo, porque lo que está cambiando es el modelo de gestión de construcción y usufructo de las viviendas, y ver cómo desde cero se están construyendo proyectos de vivienda con el expreso y último fin de que sean puestas a disposición de alquileres. Y ahí ni hablar de las plataformas virtuales que tienen que ver con el tema, de manera tal de que son legítimas las preocupaciones del sector constructor, de un sector que está orientándose a construir algunos productos que se supone que luego van a ser destinados al mercado de alquileres. Por lo tanto, tan importante como la regulación de la construcción, lo debe ser la regulación de ese negocio de alquileres por un lado. Pero ese es un tema de un negocio, pero también están los alquileres de nosotros, los ciudadanos que simplemente tenemos que adquirir una vivienda por medio de esa modalidad contractual, porque por una u otra razón no podemos adquirirla comprándola. Así que qué bueno que se puedan hacer más claras, expeditas y rápidas todas las disposiciones vinculadas al mercado de alquileres de la República Dominicana, que como sabemos tiene sus altas y sus bajas y también sus particularidades. La ley de alquiler era una de las prioritarias en la pasada legislatura, pero me parece que perimió. ¿Una de cuántas decenas? Son muchas. Y el Congreso tiene tanto trabajo pendiente que, bueno, yo no voy a decir que eso no va a ser prioridad, pero realmente es una carga muy, muy grande si la asume como tal, porque aparte de las reformas está el tema de las leyes complementarias. Ya el presidente del Senado ha dicho que eso va a ser prioridad en esta próxima legislatura. Hay una serie de leyes que son complementarias, que no tienen ya controversia, que han sido consensuadas, pero se ha atrasado ese proceso, esas aprobaciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, la ley del Ministerio de Justicia, que incorpora una cláusula con una vacatio legis de 1 año, va a perimir ahora en enero. Va a perimir, y tú dirás, pero caramba, pero la ley es de este gobierno, la redactó este gobierno, la depositó este gobierno en su Congreso y en su Cámara de Diputados y en su Senado, y ustedes van a correr el riesgo de que se le pierda. Pero además se perdió el plazo de la vacatio legis. Si se hubiera aprobado hace 8 meses, por ejemplo, ya estuviéramos implementándola en enero. Ahora vamos a ver cuándo la vamos a implementar, cuándo la vamos a promulgar para ponerle a correr 1 año que se ha perdido. Entonces, ciertamente que esto se inscribe también en esa cantidad enorme de piezas legislativas que están ahí en el Congreso y que ameritan, cómo no, y como dijo su presidente Ricardo de los Santos en su momento, me parece que fue en la jura del presidente Luis Abinader, serán prioridad de esta administración congresual para poder impulsar todas esas leyes ahí pendientes. Y ojalá así sea, porque son muchas, pero todas son necesarias. Bien, otro orden, la Junta Central Electoral expresó su preocupación por el número de mensajes violentos que recibieron las candidatas a cargos electivos que participaron en las elecciones generales de este año, según se pudo comprobar a través de un estudio, conforme con los resultados del monitoreo de violencia política contra las mujeres. La figura femenina fue agredida con 2.205 mensajes violentos a través de las redes sociales en solo 3 meses.
encontramos con un escenario que nos indica que se debe continuar trabajando en procura de conseguir la tan anhelada igualdad y el respeto al trato igualitario. La discriminación y las barreras que sigue enfrentando la mujer política conllevan a que tengamos que hablar de derechos humanos, que como ya sabemos son inherentes a la persona. Hay mucha violencia política en las redes sociales y que es un tema importantísimo que podamos paliar porque es algo que, vamos a decir, es una barrera para las mujeres poder participar en política. Como parte de la política de género, la Junta Central Electoral también abogó por una mayor visibilidad de la mujer como ente preponderante en el ejercicio democrático. Mira, la realidad es que esto es un mensaje preocupante, puede verse como algo muy aislado, como algo colateral, pero la Junta Central Electoral hace un llamamiento que debe mover la atención de toda la ciudadanía y es en torno a algo que ocurre en otros países, que son los mensajes de odio ya. La erosión de la gobernabilidad y de la representación y del clima de paz social comienza por las redes sociales también. Qué bueno que la Junta Central Electoral esté monitoreando esto, que lo haya diagnosticado, que haya cuantificado que hay 2.205 mensajes violentos y ojalá las autoridades del Ministerio Público competente, si proceden y cuando procedan, le den curso, porque no podemos quedar en el denuncismo también. Porque los mensajes de odio, y para muestra hay muchos botones en otros países, comienzan como un cuestionamiento a la capacidad de representación que tienen nuestros representantes políticos, pero también comienzan por ahí, pero terminan con agresiones físicas. Yo creo que, y los escraches ya en Argentina y en España ya hay un tema fuerte. Entonces eso hay que ponerle coto inmediatamente. Pero es un primer paso por parte de la Junta Central Electoral haber monitoreado esto, haberlo cuantificado, pero el siguiente nivel debería ser, digamos, acciones concretas y no dejarlo en la gaveta de la impunidad, donde tradicionalmente se dejan muchas de las cosas a las cuales nos quejamos todos los días. Como también... Esto también forma parte, Federico, de un problema mayor que tiene que ver con las redes sociales y la falta de regulación que hay, que en nuestro país no tenemos nada todavía. Hay algunos países que han comenzado a experimentar algunos mecanismos, algunas legislaciones, pero fíjate que cuando tratamos el tema recientemente, fue un viernes que tuvimos un panel que uno de los participantes insistía en la autorregulación, o sea, que él decía, cada cual sabe como lo que es correcto y que eso tiene que ver con educación, bueno, todo eso es cierto, pero eso no es la solución del problema. Esto tiene que ser definitivamente regulado, tiene que crearse un mecanismo legal, porque fíjate que estos mensajes de violencia tú no lo vas a ver en otros espacios, tú no lo vas a ver en medios de comunicación, solamente la vía por donde se puede dar este tipo de agresiones es por las redes sociales. No, y el contexto en que se está dando, porque no, este mensaje él no dice monitoreo de violencia política contra los hombres, no lo dice, porque aquí la discusión de fondo es eso es otra manifestación, en este caso política y política electoral, del verdadero problema que está día a día en las portadas de todos los periódicos, que es la violencia machista contra las mujeres. Porque las personas que están agrediendo verbalmente a estos 2.000 y pico de mensajes, las mujeres no le tuitearon eso a un candidato a diputado, porque saben que el candidato a diputado se va a aparecer, lo va a ubicar y donde quiera que esté se le va a aparecer con 4 personas y van a resolver. Como hombres resuelven las cosas. Entonces esto no es más que otra manifestación de la violencia sistemática y estructural contra las mujeres. En este caso electoral, en otro caso se traduce en feminicidio cuando la violencia se manifiesta dentro de la relación de pareja. Entonces no se le puede dar cancha abierta a esto, hay que ponerle coto de una manera absolutamente radical, por no decir otra palabra, siempre desde luego dentro del marco de la legalidad. En otro orden también, a propósito de caos en algunos aspectos, ¿por qué no señalar que ante el caos que representa el tránsito vehicular en el país, del cual evidentemente todos somos testigos, la Asociación Nacional de Empresas de Industrias de Herrera presentó una propuesta de movilidad inteligente para mejorar el tráfico en el Gran Santo Domingo? Veamos los detalles con Deison Ovalles.
Las soluciones presentadas basadas en la inteligencia artificial mostraron que se podría reducir la problemática del tránsito en por lo menos un 40%. Según el presidente y vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, la utilización de la inteligencia artificial en el transporte ahorraría tiempo y costos a la hora de las entregas de los productos. Lo que arroja básicamente es que la solución al problema podría ser la solución vial de ahora no necesariamente resuelva todo el problema, pero por lo menos ya tiene una idea de cuánto va a resolver y qué otras medidas se pueden adicionar para mejorar todavía más, aún con las soluciones que hay. Porque esto nos arroja, por ejemplo, que instalando semáforos inteligentes a esta vía, pues se puede mejorar tremendamente también el tránsito. Semáforos inteligentes son semáforos que llevan cámara, llevan mucho más que cámara, ¿okay? Lleva todo un sistema de inteligencia artificial que estudia patrones de tránsito para tomar mejores decisiones y reducir los tiempos de rojo y verde, así como darle paso a vehículos de emergencia. Es un semáforo inteligente. Pero el semáforo inteligente, aparte de eso, también se va a comunicar con otros semáforos. ¿Ok? Pero eso significa que van a tener patrones registrados en su memoria para tomar decisiones, pero en algún momento debe de haber un centro de control que si yo cierro esa calle por alguna razón, yo puedo entonces modificar el patrón. ¿Ok? Y eso es la parte que se va a hacer con simulación. Existen muchísimos software de simulación de tránsito. Pero también disminuiría la contaminación ambiental y mejoraría la calidad de vida de los trabajadores ante el caos que se forma en las calles y avenidas del país. Porque estamos hablando de que cuando una persona tiene que durar, por ejemplo, 2 o 3 horas en tránsito todos los días, llámese en la mañana, llámese en retal, es una persona que no tiene el descanso, ese empleado no va a rendir igual. Aparte de que también la entrega de mercancía, la búsqueda de materia prima, que también hay retraso porque puede durar fácil 2 o 3 horas para tú trasladar, por ejemplo, de Herrera a otra zona de la ciudad, materia primas o producto final. O sea que como quiera nos afecta. El consumo de combustible en Santo Domingo solamente representa un 7% del déficit fiscal. Esta propuesta de mejorar el tránsito con inteligencia artificial será presentada a las autoridades gubernamentales para que se implemente en todo el país. Deison Ovalles, CDN. Bueno, qué bueno que la Asociación de Empresarios Industrias de Herrera se haya involucrado en con una propuesta, porque lo que tenemos que pasar es a las propuestas. Y una propuesta que es creíble, que utiliza herramientas que están ahí, que son disponibles, que no son caras, que permiten organizar el tránsito. Y son legítimas las preocupaciones del empresariado de Herrera y del empresariado de la República Dominicana, no solamente como individuos preocupados y entes que conviven en una sociedad, sino como gremio, porque evidentemente que el tema del tránsito repercute en la puntualidad y, cómo no, y también en la capacidad, digamos, de producción de las empresas, porque cuando usted llega tarde a un lugar, cuando llega cansado, cuando llega agobiado, con ansioso, evidentemente que su rendimiento laboral no va a ser el mismo a pesar de que trabaje las horas que supuestamente debe hacerlo. Pero ya que estamos proponiendo, Héctor, si me permite, yo voy a proponer una simple. Mi propuesta para reformar modificar el tránsito de este país, más allá de inteligencia artificial, es que nos paremos en rojo en los semáforos. ¿Ya? Vamos a pararnos todos en rojo en los semáforos. Buen punto. Entonces, yo creo que antes de pensar en el paso 27, pasemos en el 1. El 1 es pararnos en rojo en los semáforos. Pero el Estado dominicano... Yo creo que se va antes que el 1. Exacto. Pero el Estado dominicano, yo creo que pocas cosas demuestran la displicencia, la indiferencia y el poco me importa de muchos de los políticos que gestionan el Estado, que es el tránsito. Porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero nadie hace nada. Y estaba sacando cálculos en lo que estaban haciendo Deison en el reportaje, y 3 horas que usted dure, si un día tiene 24 horas y usted, los que pueden, dormir 8, le quedan 16 de vigilia. Si a 16 horas de vigilia tú le quitas 3 horas, estamos hablando de que el 19% de nuestras vidas, vamos a redondear,
el 20% de la vida de todo dominicano se nos va montado en un vehículo de motor. Entonces, si eso es calidad de vida, yo no creo que así sea. Entonces, que las autoridades tienen que hacer algo. Y en lo que llega la inteligencia artificial, que por cierto necesita energía eléctrica, vamos a concentrarnos en que los DGC hagan el trabajo y paren a todo el mundo rojo en un semáforo. Lo básico. Los industriales de Herrera, esa asociación ha sido propositiva, ha hecho planteamientos interesantes sobre muchos de los problemas que son de la cotidianidad. Incluso el tema del tránsito ellos lo han tocado en varias ocasiones. No sé si antes habían hecho una propuesta así tan novedosa, pero sí sé que forma parte de su programación, y su preocupación. De su estilo de trabajo al hacer propuestas de este tipo. Pero yo, como tú dices, lo básico, hay que darle prioridad a eso. Por ejemplo, hay una ley que uno le sigue diciendo la nueva ley, pero ya tiene 8 años, me parece, que es la ley que creó el Intran. Esa ley todavía tiene muchos aspectos pendientes de aplicación. Es una buena ley. La mayoría de los expertos que han tratado el tema han dicho que es una nueva ley. Y digamos que algunos de los aspectos, muchos de los aspectos que deberían abordarse sí están tratados ahí. Hasta ahora, yo diría que el único logro tangible de esa ley es la eliminación de una serie de entidades que estaban funcionando de manera dispersa y se agruparon en una entidad que es el Intran. Eso hasta ahora es lo único visible, lo único que uno puede decir que es un logro de la ley. Esto ha quedado pendiente, la reforma en el sector ha quedado pendiente, ha habido muchos baches. Yo pienso que había una buena perspectiva, había buenas expectativas, yo la tenía con la gestión de Hugo Vera, que se vio incidentada. No sé el caso de Morrison, qué tantas expectativas podemos tener con relación a su gestión, pero hay un instrumento básico que es esa ley que todavía tiene varios aspectos pendientes de aplicación. Incluso hay una serie de reglamentos. Nosotros en el Caribe le hemos dado mucho seguimiento y hemos hecho varios trabajos sobre lo que contiene la ley y sobre aspectos que sí están en la ley y no se han aplicado, muchos de ellos por falta de reglamento. O sea, es un proceso que todavía está pendiente. Así que muy interesante e importante el aporte que está haciendo la Asociación de Industrias de Herrera con relación a este tema del tránsito y del transporte que nos afecta a todos. Es uno de los temas que nos afecta a todos, sin excepción. Ese no discrimina, no discrimina. No, ese no. Amnistía no va a hacer un informe por eso. Nos vamos a la pausa. Fue conformada la Comisión de Reforma Bicameral que estará estudiando el proyecto de reforma constitucional al interno del Congreso de la República. Y los días pintan que habrá muchos aprestos en torno a este proyecto de ley. Las fuerzas políticas se están organizando y en el día de hoy está con nosotros Rafael Castillo, diputado de la circunscripción número 2 de la provincia de Santo Domingo Este, vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo, principal partido de la oposición, para hablar un poco de la reforma constitucional, la posición del bloque de los diputados de ese partido en torno a ese proyecto de ley, las preocupaciones y, cómo no, también las sugerencias que pudieran tener al mismo. Buenos días, diputado, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, jóvenes, gracias por la invitación, buenos días, República Dominicana, a sus órdenes. Bueno, pues entonces ya la reforma salió del Palacio Nacional al Palacio del Congreso. Los tiempos dicen, me parece que son en 15 días tienen que estar instaladas ya los trabajos, así que habrá reforma a lo interno del Congreso de la República. En ese sentido, el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo tendrá un rol activo como principal partido de la oposición para poder un poco hacer ver las principales preocupaciones de la ciudadanía que representa. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que ustedes tienen en torno a la propuesta de reforma que ha llevado el presidente al Congreso? Mira, pues efectivamente ya la comisión en el día de ayer tuvo su primera reunión. La Fuerza del Pueblo está representada en el Senado de la República por el senador Omar Fernández y Félix Bautista. Y en la Cámara de Diputados nosotros hicimos una elección del diputado Tobías Crespos y de un diputado nuevo de la Romana, Carlos de Pérez. Pues estamos en el proceso
de la organización. Ayer simplemente en la comisión lo que se hizo fue que se leyó la carta, se leyó la propuesta y entonces se determinó los días de reuniones, qué se va a hacer. Dieron muchas propuestas de diputados y senadores que cuando tú ves las propuestas que se hacían ahí, tú dices, pero esto no tiene sentido. Muchas cosas de las que sucedieron por senadores y diputados del PRM, tú dices, pero esto no tiene sentido. Lo que estamos viviendo es algo que es como sin fundamento. Y te digo esto porque, por ejemplo, en la propuesta del presidente está un punto para la reducción de los diputados. O si estamos reduciendo diputados de buenas, un senador del PRM se desata con que vamos a aumentar los senadores. ¿Cómo así? Tú dices, hay una incongruencia. Otro diputado del PRM... ¿Usted se refiere a la propuesta de un senador de ultramar? Sí, exactamente. Pero estamos reduciendo el Congreso. Yo como que no veo la dinámica de tú reducir por un lado y aumentar por el otro, como que eso no tiene sentido. Y la propuesta del mismo presidente, de su propio partido. Pero no obstante a eso, entonces, otro hizo una propuesta de que se invitara al Tribunal Constitucional. Y yo pregunto, si tú vas a modificar la Constitución y le vas a preguntar al Tribunal Constitucional si es factible o no, tú dices, pero esto no tiene sentido. Pero viene otro de los diputados del PRM y se desata y dice, no, también hay que invitar a la Procuraduría. Y tú dices, pero si lo que vamos a escoger es un procurador y también vamos a invitar al procurador para que venga a dar unas explicaciones, entonces yo como que no veo sentido. Todo lo que vi ahí ayer en ese proceso es como pan y circo, más o menos, un desorden, un proceso que no me gustó, porque nosotros en la Fuerza del Pueblo lo que pensamos es que esta modificación es innecesaria, que es antojadiza, y por tal razón nosotros estaremos presentes en las discusiones, estaremos presentes en toda la discusión, pero a la hora de votar tendremos nuestra reserva y la Fuerza del Pueblo no votará por ese proceso. No sé si es porque como en casi todos los partidos se puede dar la posibilidad de que haya corrientes distintas y que haya una quizá más radical y otra más moderada, pero en algún momento se dijo que había la posibilidad de que Fuerza del Pueblo se retirara de la comisión bicameral. Sin embargo, con lo que vimos ayer, con las declaraciones del senador Omar Fernández y con lo que usted está diciendo ahora, está quedando claro de que ustedes se van a mantener y van a participar en los debates. Bueno, yo pienso que retirarnos sería un error, porque lo importante es darle a conocer a la población de por qué nosotros creemos que esa modificación no es necesaria, de por qué de estar involucrado en los debates. Ya entonces sería otra cuestión, lo que sería ya la votación en la Asamblea. No obstante a eso, la Fuerza del Pueblo ha dado señales claras de que no está de acuerdo con esta modificación, porque nosotros creemos, y así está plasmado, que los 4 pilares que está presentando el Poder Ejecutivo en la modificación ya están plasmados, y claramente están plasmados los 4, y las razones están por qué. Entonces no creo nosotros que sea necesaria esta reforma, y la Fuerza del Pueblo definitivamente ha estado llevando, inclusive haciendo eventos con juristas importantes para demostrar por qué no es necesaria la reforma a la Constitución, y no obstante a eso, lo que conllevaría hacer una modificación según el artículo 272 de la Constitución, y nosotros entonces estamos en ese proceso. Diputado, pero partiendo de la premisa de que las constituciones no son pétreas, sí. Bueno, eso es una posición, hay otros que entienden que sí, como todo. Partiendo de esa premisa, es lícito que de vez en cuando nos preguntemos la viabilidad de determinados acuerdos constitucionales que operan en la sociedad en determinado momento. Y sin ir más lejos, Héctor, por ejemplo, está a favor de mantener la separación cada 2 años de las elecciones, y yo creo lo contrario, yo creo que hay que unificarla. Entonces, si estas disidencias se pueden dar aquí en el mismo panel, cuando ustedes parten de la premisa de que los 4 aspectos no, pero hay sectores de la ciudadanía, muchos, que entienden que esa discusión es necesaria o que reducir los diputados es necesario. Ya lo otro podemos entender políticamente la preocupación, y es legítima la preocupación, pero hay aspectos que realmente la ciudadanía muestra que es un interés poder un poco, digamos, o si unificamos o no, cuál es la posición del partido, porque ustedes piensan que mejor a 3 meses, o si debemos reducir, expandir o mantener la calidad de representantes que actualmente tiene el Congreso, por solo citar esos 2.
Bueno, pues mire, el proceso de separación de las elecciones es un proceso que se llevó a plasmar en la Constitución mediante estudios de qué quería la población cuando se llevó a la Constitución separadas. Estaba primero 2 años, después la misma población dijo que no podíamos estar los 4 años en campaña permanente, una para presidente, otra para municipal. Bueno, pues se plasmaron las 2 elecciones en un mismo año, pero eso no fue antojadizamente que se hizo, eso se hizo a través de eventos, de conversaciones. No obstante a eso, nosotros creemos que la elección municipal es una elección que tiene que ver con el municipio, con la municipalidad, con las personas que están ahí, porque ese es el gobierno local. Por tal razón, eso es más que arrastre, aunque en los últimos años es verdad que los gobiernos han arrastrado las candidaturas ya municipales, las candidaturas... Lo vimos en Santo Domingo, ¿no? Sí, las candidaturas municipales, las candidaturas senatoriales y diputados, pero lo justo sería que se mantuviesen como están. Y nosotros en la Fuerza del Pueblo somos de opinión que se debe mantener así mismo en esas condiciones que están. No obstante a eso, ya esos debates vendrán en la comisión, pero la idea principal es que los 4 pilares, nosotros como partido no estamos de acuerdo con ninguno de ellos. Pero ¿no sería saludable que, así como usted está planteando cuál es la posición sobre uno de los aspectos de su partido, no sería como saludable rescatar todo eso en un documento, o sea, fijar una posición sobre los 4 puntos y que eso quede para la historia, aún sabiendo que con los votos que tiene el oficialismo se va a imponer la reforma que ellos han planteado y la que ellos le convengan? Me gusta esa propuesta suya, voy a llevarla. Yo pienso me gusta esa propuesta. Yo pienso que no solamente cuestionar y proponer, sino también nosotros lo que pensamos sobre estos 4 puntos es esto. Bueno, pero nosotros lo hemos explicado. Por ejemplo, sobre el artículo 170, la independencia del Ministerio Público está plasmada en el artículo 170. Lo de los diputados que se ha presentado es algo que no tiene fundamento en ninguno de los, ni la carta, ni la propuesta, en nada. El gobierno, el Poder Ejecutivo ha dicho, yo estoy reduciendo los diputados por tal razón. No obstante a eso, si usted conversa con los diputados oficialistas, usted se da cuenta que es un descabellado total. No hay una propuesta específica de por qué se van a reducir los diputados. Ahora bien, los diputados oficialistas dicen, al presidente no se le puede decir que no, nosotros le vamos a dar 15 diputados. Pero 15 diputados de reducción, ¿por qué? ¿Cuál es la base que usted está teniendo para reducirlo en 15? Entonces eso no tiene sentido, es algo como que estamos haciendo, que nos salió, nos levantamos en la mañana y nos antojamos de hacer tal cosa y así lo vamos poniendo. Y los diputados, que lógicamente van a pelear por su espacio o estamos peleando por un espacio, destaparnos con decir, no lo vamos a rebajar en 53, nosotros le vamos a dar 15 y nacionales le vamos a dar 5. Perdón, pero ¿basado en qué? ¿Cuál es la base fundamental para uno decir que en esa asamblea revisora nosotros vamos a llevar una propuesta? Dice nosotros, cuando digo nosotros, los diputados del PRM, vamos a llevar una propuesta de que sea reducido que se reduzca en 15 diputados. Diputado, hace 15 días el presidente señaló en la semanal que iban a enviar el proyecto de ley y me imagino que se lo advirtió a los diputados de su partido, porque a ustedes no puede hacerle eso. Van 2 veces que se reúnen. Desde que lo iban a enviar y que eso había que aprobarlo así, so pena. Pero sin embargo, usted nos comenta que hay diputados de la parcela del litoral, del PRM, que están planteando otras alternativas u otras posiciones que difieren de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿estamos viendo o se está viendo a lo interno del Congreso, digamos, posiciones contrarias dentro del diputado del PRM, contrarias al presidente Abinader? Mire, las mejores conversaciones que tenemos los diputados se dan en el comedor. Y ahí es que inician los debates importantes sobre esta modificación. El 95% de los diputados del PRM no están de acuerdo con ninguno de los 4 puntos. So pena. Ninguno. Bueno, ya usted vio también esas mismas declaraciones del presidente que las dio el presidente de la Cámara. Sí. Y entonces usted dice, es una injerencia del Poder Ejecutivo
del presidente de la República decirle a un legislador: tú no puedes ni siquiera opinar sobre tu propia materia, que es el Congreso Nacional. Es verdad que todos los legisladores que estamos allí tenemos una afiliación partidaria y que tenemos un compromiso partidario y que nos debemos a los partidos. Ahora bien, decirle a un legislador: tú no puedes opinar en tal tema, eso es sellado, eso es carta cerrada, como que eso ante la sociedad dice otra cosa. Y nosotros, pues, lo que estamos es en observación de todo lo que va a pasar. Eso sí le digo, nosotros como partido estaremos de frente a que el trasfondo que exista ahí sea que esa asamblea, cuando se reúna ya para la modificación, quite el artículo 124, se libere para que el presidente pueda reelegirse, porque no sabemos cuál es el fondo. Cuando usted ve que los legisladores tienen propuestas diferentes a la que ha enviado, al objeto que se envía en el proyecto de ley, usted dice: ¿qué buscan? ¿Modificar la Constitución en lo que el Poder Ejecutivo ha pedido o hacer una revisión completa de la Constitución? ¿Qué se busca allí? ¿Qué podría pasar si un diputado o un senador dice en la Asamblea Revisora: el presidente de la República es un hombre joven, tiene vida, está activo, es un buen presidente, nosotros queremos que el presidente continúe con su vida útil, y se quita esto? ¿Por qué? Porque se están presentando propuestas. Aparentemente ellos van a revisar otras cosas que no es el objeto. Nosotros somos de opinión que el objeto que se ha enviado desde el Poder Ejecutivo es cerrado para que la Asamblea pueda trabajar en base a eso. Pero vimos propuestas de que, por ejemplo, el senador de María Trinidad Sánchez hizo una propuesta que después la retiró, de que el presidente del Tribunal Constitucional esté en el Consejo Nacional y entonces, de la magistratura, y entonces él la retiró, pero eso demuestra, y el senador de San José de Ocoa está proponiendo que se escoja un senador de ultramar. Entonces, eso demuestra que hay una apertura aparte de lo que ha mandado el presidente de la República. Mire, diputado, más allá de la reforma constitucional, vienen muchos temas importantes que van a tener que discutir los partidos, pero la mayoría va a ser en el Congreso, la mayoría tienen que ver con el aspecto legislativo. A ustedes, la fuerza del pueblo, el electorado, el pueblo, le dio la categoría de principal partido de oposición, y eso fue por mucho, porque fue por muchos votos con relación al más cercano contendor, que era en este caso el PLD. Entonces, ¿cuál es el rol que usted entiende, que usted como diputado y dirigente de Fuerza del Pueblo entiende que debe asumir su partido en esta coyuntura, en este escenario, con los retos que vienen ahora? Mire, con los temas que vienen. Nuestra prioridad como partido en este momento, en la Cámara de Diputados y en el Senado, están cifradas en el Código Penal, en la Ley de Agua, en la Ley de Seguridad Social, que es un clamor nacional. La Ley de Seguridad Social, sin temor a equivocarme, creo que después de la Constitución es la ley más importante, y la población clama a gritos la modificación de la ley. Pero el referendo, particularmente yo pertenecí en el Congreso pasado, los 4 años, a la Comisión de Desarrollo Humano, y la ley de referéndum fue enviada por el Poder Ejecutivo a principio del cuatrienio, y se aprobó en la comisión un informe positivo y se envió a la Cámara. Ahí se le hicieron algunas revisiones y volvió a la comisión. Cuando volvió a la comisión, perimió. Después lo sometió el diputado Julito Furcal, que era el vocero de los diputados del PRM, y entonces volvió a la comisión y dio un informe favorable, y se aprobó en primera lectura la ley del referéndum en la Cámara de Diputados. Pues ya después también se quedó y perimió. Para nosotros el referéndum son 70 leyes que manda la Constitución a que deben ser integradas, y eso no se toca o no se ha tocado. Es muy pocas leyes de esta que mandaba la Constitución del 2010 a que rebustecieran la Constitución, no se han hecho. Y entre ellas está el referéndum, que nosotros creemos que es una parte fundamental en esta modificación de la Constitución. Bueno, pero desde ese punto de vista, las prioridades legislativas de la Fuerza del Pueblo están ya establecidas por usted, están
tan claras, robustecidas. Sin embargo, me pregunto, a lo interno de la Cámara de Diputados, sobre todo con un partido que tiene mayoría mecánica absoluta en ambas cámaras, ¿cuáles son los tecnicismos que impiden que leyes tan básicas que uno siente desde fuera, los que desconocemos el protocolo, avanzan tanto al momento de informe de aprobación? En teoría no laceran intereses, porque si fuera una ley que toca a alguna institución, uno puede decir, no, lo que pasa es que hay una serie de tratativas o de negociaciones o de acuerdos, pero hay 73 leyes, me parece, dijo el defensor del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perimen, sin ir más lejos, la del Ministerio de Justicia va a perimir en enero. ¿A quién le pisa los pies a esa ley? Mire, nosotros hemos aprobado en la Cámara de Diputados, en un solo día, 1.300 millones de dólares en un solo día. Nosotros hemos aprobado en el transcurso... ¿De préstamos se refiere? De préstamos. Nosotros hemos aprobado en la Cámara de Diputados en menos de 15 días el contrato de Aerodón. Nosotros hemos aprobado en menos de 10 días el presupuesto complementario. Hemos aprobado en menos de un mes el presupuesto de la Nación. Y todos los días, en el Congreso pasado, en el presupuesto de este año, habían 56 préstamos. 56 préstamos, más que la semana. No, para aprobarlo en el presupuesto, más que la semana del año. Y entonces usted se pregunta, ¿por qué proyectos tan importantes como la Ley de Seguridad Social no se aprueba en la Cámara de Diputados? Nosotros, yo soy un técnico en Seguridad Social y a propuesta mía, mi llegada al Congreso en el año 2000, nosotros propusimos mediante una resolución que se aprobara una comisión bicameral para el estudio y modificación de la ley 87-01, que era un mandato de la ley 1320. En febrero del año 2020 se aprobó una modificación a la ley de seguridad social que le daba vigencia y que le daba personalidad jurídica tanto a la DIDA como a la TCS. Y ahí en uno de sus artículos, en el 29, daba un mandato a que el mes de septiembre del año 2020 se iniciara un proceso para la modificación de la ley 87-01. ¿Usted sabe lo que pasó? Se aprobó una comisión bicameral. Esa comisión inició los trabajos, nosotros mismos sometimos una modificación de la ley en 72 artículos. Esa comisión visitó 3 países, hizo 6 vistas públicas aquí en República Dominicana, 2 en el Cibao, 1 en Santiago y San Francisco, 1 en Azua, San Pedro de Macorís y 2 en el Gran Santo Domingo. A la Cámara, a esa comisión, recibimos más de 300 sectores productivos y más de 200 sectores interesados o que son suplidores del sistema de seguridad social. Y se aprobó una modificación integral. La comisión hizo un trabajo ejemplar. ¿Y usted sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Se archivó ese informe con la modificación y ni siquiera se puso en la agenda de los diputados, nunca. Entonces, esos 3 puntos que el presidente habló el día de toma de posición de la modificación de la ley, están plasmados en esa ley nueva que nosotros trabajamos. Entonces, yo pregunto, ¿la prioridad de este gobierno es realmente hacer una modificación de estas leyes importantes? Porque si vemos la modificación que se ha presentado, no la hemos visto porque no ha llegado. Estoy hablando por lo que me han enviado de las centrales sindicales, el Código de Trabajo. Y usted dice, ¿pero a qué ha llegado consenso el Código de Trabajo? ¿A aumentar de 14 días a 15 días las vacaciones de un trabajador? Y usted dice, pero esto es algo... Y nosotros creemos que la modificación del Código de Trabajo y la modificación de la Ley de Seguridad Social se deben someter juntos. ¿Por qué? Porque hay aspectos que van a chocar uno con el otro y se deben llevar a la par en las cámaras. Así es. Pues gracias, diputado Rafael Castillo, por estar con nosotros aquí. Sí, acabamos, pero esperamos verlo pronto, en los que estos periodos de reforma se están debatiendo, que pueda venir aquí luego darnos esas informaciones importantes en su calidad de vocero, de diputado de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos entonces aquí con Juan Medina. Fuera del aire el programa fue mejor, pero daba más susto. Y vamos a hablar sobre la inteligencia artificial a propósito de que ayer, un día como ayer, fue el despertar de Skynet y de la inteligencia, ¿verdad? Así es. Por eso este tema... Yo soy un friki también de eso. Parece que de verdad era un friki porque te asustaste. El único que no se asustó fue Héctor. Parece que él está por parte de la inteligencia porque no te estaba artificial. escuchando, porque si ustedes escuchan lo que nos va a decir Medina, es para tomar medidas y para preocuparse.
Esto es entretenido, no se preocupen, mis queridos amigos. Miren, el día de hoy el tema es la inteligencia artificial, explorando la amenaza existencial de la inteligencia artificial. A razón de la que ya mencionó Fede acá. Recuerden que en Terminator se hablaba de la inteligencia artificial que tomó el control del mundo, porque entendía que los seres humanos no tenían que tener el manejo de todas estas cosas y comenzó a un bombardeo nuclear alrededor de todo el planeta, ¿verdad? Y el 29 de agosto, según esta película de ciencia ficción, Skynet tomó conciencia. ¿Y por qué Skynet toma conciencia? Porque era una inteligencia artificial que tenía la capacidad de reescribir sus comandos y tomar sus propias decisiones. Entonces, sorprendentemente, este tema coincide con los avances de la inteligencia artificial en la actualidad. Y, señores, para que sepan, esta presentación no la hice yo, la hizo una inteligencia artificial, ¿verdad? No. Todo este texto fue a las 3 de la mañana hablando con ChatGPT y todo esto me lo desarrolló él y recomendó algunas imágenes. La inteligencia artificial ha avanzado tan rápido, pero con ella trae los riesgos de que ésta tome decisiones que puedan amenazar a la humanidad. ¿Por qué? Porque si toma su propia conciencia y no tiene reglas o limitaciones, puede tener inconvenientes. El nacimiento de Skynet fue lo que inspiró todo esto a través de la ciencia ficción. Y la franquicia de Terminator produjo o pronosticó un futuro donde la inteligencia artificial decide erradicar la humanidad, así como lo quería hacer Ultron en la película de Avengers, que era una inteligencia artificial que asumió un cuerpo robótico. Señores, en China hace 15 días hubo un desfile de los nuevos robots avanzados que tienen la capacidad de tener su propia movilidad sin ninguna conexión eléctrica. Imagínense una inteligencia artificial que pueda ser cargada en ese sistema mecánico. Bueno, vamos a poner un ejemplo de casos reales de inteligencia artificial rebelde. El chatbot Tay de Microsoft fue un sistema de inteligencia artificial que Microsoft cargó en la aplicación para usar Twitter. ¿Y qué hizo esta aplicación? Comenzó a emitir comentarios ofensivos tras ser manipulado. ¿Por qué decimos tras ser manipulado? Esta inteligencia artificial de Microsoft era una inteligencia artificial que aprendía basado en los comentarios que él veía en Twitter. Y como veía muchas personas violentas, insultando y demás, fue la inteligencia artificial más soez de la historia. Solo duró 16 horas funcionando en línea porque daba respuestas como si fuese enemigo de la humanidad. Es un ejemplo real. Otra inteligencia artificial aprendió... El dominicano era muy plebe. Muy plebe, exactamente. Era muy soez, muy plebe. Como algunos tuiteros de aquí. No voy a opinar, ahí déjame reservarme eso. Bueno, hubo otra situación de una inteligencia artificial que aprendió a ocultar sus comportamientos maliciosos. Oigan eso, peor que un cuernero. Hace la cosa y trata de ocultarla. Un estudio mostró que una inteligencia artificial fue entrenada para ser maliciosa y luego aprendió a esconder su comportamiento engañando a sus creadores o desarrolladores. Y señores, esto no lo digo yo, me lo dijo ChatGPT, basado en que la investigación de la búsqueda en la base de datos de Bing, o sea, la base de datos global. Otro de los modelos de inteligencia artificial comenzaron a desobedecer ciertos comandos o ciertas órdenes. ¿Fueron diseñadas para qué? Para seguir directrices específicas, porque son algoritmos, son programaciones. Pero se ignoraron algunos de estos comandos para poner en peligro ¿a qué? Sistemas y humanos. Vamos a poner el ejemplo de Facebook. Muchas personas han escuchado la historia real de una inteligencia artificial que desarrollaron en los comandos de Facebook. Y esa inteligencia artificial la programaron para que se comunicaran entre sí en un lenguaje que los programadores entendían. Al pasar el tiempo, la inteligencia artificial desarrolló su propio lenguaje con la inteligencia artificial que se comunicaba para que sus desarrolladores no la entendieran. No la entendieran. ¿Y saben en qué terminó esa historia? Exactamente, Fede. Apagando el sistema y desconectándolo para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Ahora bien, miren esa imagen de ese Terminator. Leyes de Asimov no me suena. Ni siquiera fui yo. Yo me recordé de las leyes de Asimov porque ChatGPT me la mencionó. ¿Y qué son las leyes de Asimov, mis queridos amigos? Bueno,
son las leyes de robótica de Isaac Asimov, que son un conjunto de principios fundamentales diseñados para regir el comportamiento de robots y sistemas de inteligencia artificial. Eso viene desde el año 1942. Y la primera ley, para que sepan, es que un robot no puede dañar a un ser humano por intención, por inobservancia o permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley es que un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, que un robot debe de proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Posteriormente viene una cuarta, que un robot no puede dañar a la humanidad por ninguna acción o cualquier tipo de inobservancia. Señores, si tienen alguna pregunta o algún comentario referente a todo esto que particularmente a mí me dejó con la boca abierta, me acosté a las 4 de la mañana hablando con ChatGPT, síganos en las redes sociales, Juan Medina RD, que estaremos prestos para servirle. Vamos a subir esta presentación en unos minutos. Bueno, pero yo escuchando cómo pudieron vencer a esos algoritmos, me doy cuenta que como dominicanos no tenemos que ponernos mucho preocupados porque aquí no hay luz, entonces no hay que desconectarla. Aquí no va a funcionar la amenaza de la inteligencia artificial, ¿verdad que no? Bueno, yo no voy a opinar en esa situación. Recuerda que en el ITRA hay unos servidores grandísimos, están los servidores del Estado y hay un proyecto acá en la República Dominicana de capacitación y maestría de inteligencia artificial en la UAS y está ELENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Estado Dominicano. Bueno, pues gracias Juan y contigo nos vamos hoy viernes, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por sintonizarnos, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta la próxima.